Ahí estamos. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la charla de actualización de hoy en el IPA. Buenas tardes a todos. Bueno, para los que no me conocen, Gabriel Rodríguez Garrido, director ejecutivo del IPA, Instituto Petroquímico Argentino. Y bueno, como solemos hacer, invitando a socios del IPA estamos iniciando una de las charlas de actualización. Ya hicimos varias con Emerson. Creo que esta en particular es extremadamente interesante e importante. Justamente uno de los pilares de trabajo del instituto y de la industria en general es la transformación digital. Creo que Emerson tiene muchísimo para enseñarnos y para transmitir en este sentido. Hoy vamos a ver lo que es relacionado a Digital Twins. Para los que estamos acá en la charla, no somos muchos, así que vamos a poder capaz que participar a viva voz en algún momento, pero les pido que se coloquen en mute, que silencien y que cualquier pregunta que vaya surgiendo vayan anotándola en el chat. Yo después voy a ir a tratar de moderar un poco la charla para abrirles el micrófono y preguntarle directamente a nuestra expositora, a Roberto, que va a ser ahí nuestro expositor del día de hoy. Así que, sin más, le doy la palabra. Roberto, yo me callo y podés comenzar con la presentación. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Eh, Gracias por unirse. Voy a hablar un rato y contarles un poco de lo que muchos conocen como Digital Twins, otros lo llaman gemelo digital, traduciéndolo. Hay varias formas de denominarlo, pero básicamente la industria hoy en día habla de Digital Twin. Lo que hace muchos años tal vez se conocía como simuladores, hoy lo llaman Digital Twins. Entonces, vamos a hacer una revisión un poco de lo que está hoy en día tratándose de Digital Twins. Lo primero, y como bueno, justo ya había anticipado, el objetivo, ¿sí? Al fin y al cabo, hoy en día del Digital Twin es el primer paso en lo que se llama la implementación de las estrategias de transformación digital. Hoy no se concibe mucho una transformación digital si no hay involucrado algún tipo de Digital Twin. Sí, y bueno, ya seguramente ustedes han visto más de una presentación donde se habla de transformación digital y los beneficios de la transformación digital, así que no voy a hacer hincapié en esa parte. Sí, pero lo que sí quería mencionar y hacer hincapié es que, y un poco anticipando un poco la respuesta a la pregunta que están esperando, es que históricamente los Digital Twins fueron vistos como soluciones para casi multimillonarias, ¿sí? Soluciones muy costosas. Y hoy en día eso ya no debería ser así, dependiendo de ciertas condiciones que uno tiene que plantearse cuando empieza a trabajar con los Digital Twins, que voy a tratar de resumir en esta hora que tenemos de tiempo, ¿sí? Pero sí uno tiene que tener muy claro cuáles son los objetivos que uno busca con el Digital Twin, qué es lo que uno quiere, por qué quiere hacer un Digital Twin. Sí, y básicamente el Digital Twin tiene que tener estos tres objetivos principales. Todos ustedes deberían tener estos tres objetivos en la cabeza, que es reducir el costo de operación de la planta y también reducir el riesgo de la operación o o mejorar la forma de controlar la planta y finalmente hacer más eficientes a sus operadores, que puedan trabajar mucho mejor con la planta, que puedan evitar paradas, que puedan arrancar más rápido la planta, que puedan recuperarse más rápido de un trip. Esos serían los tres grandes objetivos que deberían perseguir todos cuando se plantean tener un Digital Twin. Bueno, esto es un poco la agenda, lo que voy a repasar rápidamente. Parece larga, pero es bastante cortito cada capítulo. Así que bueno, sin mucho más, vamos por la primera. ¿Y cómo se define hoy el Digital Twin o gemelo digital? Esto no ha cambiado mucho en los últimos años, sigue siendo lo mismo, pero no todos lo tienen totalmente claro. Sí, básicamente la idea del Digital Twin es tener una representación tanto de la planta, de los activos físicos, bombas, separadores, torres, cañerías, todo lo que son los activos físicos,
incluyendo en parte de los activos físicos las lógicas de control del sistema de control y demás. Y sumado a esto, todos los procesos que suceden dentro de esos activos, las reacciones químicas, las transferencias de calor, todas las reacciones químicas, todo eso forma parte también del Digital Twin. La idea, al fin y al cabo, de un Digital Twin es tener una representación digital de una realidad, ¿sí? Es tener tanto el sistema de control como la planta en un ambiente virtual, ¿sí? Que no necesito tener físicamente esas cosas para lograr tener un gemelo digital, de ahí el nombre de gemelo. Hay algunas características que se consideran deseables, no son todas obligatorias y que hoy en día se ven muy comúnmente cuando se habla del Digital Twin. Yo estoy listando algunas, las voy a explicar un poquito. Es deseable tener que el proveedor que sea independiente mi sistema de simulación o Digital Twin, que sea independiente mi proveedor de sistema de automatización. No siempre se da, pero es deseable desde el punto de vista de un usuario final, de que uno pueda elegir en forma independiente un sistema de simulación independiente del sistema del que me provee el sistema de automatización. La segunda característica que hoy en día, y hace ya unos años se volvió más interesante, es lo que la industria llama fidelidad selectiva. Voy a explicar un poquito más a qué se refiere con fidelidad selectiva más adelante, pero básicamente es, no todos mis Digital Twin tienen que ser de máxima fidelidad, porque depende de mis objetivos, yo puedo elegir distintas fidelidades. A lo mejor mi objetivo es entrenar operadores solamente, entonces yo no necesito a lo mejor tener una fidelidad muy alta, me alcanza con una fidelidad media. O a lo mejor necesito una parte de la planta con una muy alta fidelidad y otra parte con una fidelidad media. Entonces tengo que poder mezclar fidelidades, no necesito todo del mismo modelo. Entonces por eso se habla de fidelidad selectiva, yo puedo seleccionar distintas fidelidades. Otra cosa que se busca mucho hoy es lo que se llama la arquitectura abierta, que puede interactuar, sacar información, compartir información. Prácticamente hoy eso ya es muy común, así que no parece ser un problema. Cloud Ready hace referencia a una tendencia que se está viendo mucho y en muchos ámbitos, y es que cada vez más están llevándose a la nube distintas cosas. Y Digital Twin es un caso en el que es muy fácil llevarlo a la nube. ¿Qué significa llevarlo a la nube? Que los servidores estén donde corre todo el Digital Twin, en algún otro lugar, en la nube. Y entonces yo solamente desde mi planta me conecto a esos servidores para ejecutar, o ni siquiera ejecutar, tener una visión de lo que está pasando dentro de esos servidores que están en algún lugar en la nube. Dentro de lo que se llama Cloud Ready también suelen muchos incorporar modelos de 3D. Eso es algo que les voy a contar un poquito más adelante también. Y después modelos para distintos tipos de industria. Una de las cosas que hizo que bajaran un poco los precios de los Digital Twin fue tener modelos prearmados. Ya tener un modelo de una torre, de una bomba, de un intercambiador. Ya modelos listos, ya prearmados, que se van interconectando entre sí. Por supuesto que cada uno de estos modelos se van personalizando, pero al fin y al cabo hay mucho trabajo ya ahorrado. Y bueno, y no todas las industrias usan los mismos tipos de equipo, entonces el proveedor tiene que tener modelos de distintos equipos que haya por ahí. Bueno, esto es un poco para definir qué es lo que se considera un Digital Twin. Ahora, ¿cómo se lo construye el Digital Twin? Y acá lo que vemos es intento mostrarles una planta, ¿sí? Y un sistema de control. El sistema de control puede tener sistema de seguridad y sistema de control tradicional, pero al fin y al cabo, este es un sistema real, y entonces lo que se hace es llevar el sistema de control a lo que se llama un sistema simulado, en el que yo puedo tener todo mi hardware simulado. Entonces tengo mis lógicas corriendo en hardware simulado, todo dentro de una computadora, básicamente. Reemplazo todo mi sistema de control por software que corre dentro de un conjunto de computadoras. ¿Y qué pasa con mi proceso? Mi proceso es exactamente lo mismo. Lo simulo con modelos matemáticos, ¿sí? Y con lo que se llama simulación dinámica, simulación de entradas, salidas y demás, también dentro de distintos servidores, de tal forma que al final todos terminan corriendo dentro de uno o varios servidores
y voy simulando todo. Visto desde otra forma, o usando otra visualización, yo tengo mi software de simulación que está formado por varios módulos. Sí, fíjense que parece, en esta vista que les estoy presentando tenemos como el software de simulación en el medio y los distintos componentes. ¿Qué componentes vemos acá? Si voy de abajo para arriba, tengo las entradas-salidas, que es la forma que se comunica mi planta con mi sistema de control. Al fin y al cabo, lo que sería la interfaz entre los dos sistemas son las entradas-salidas, los que toman las presiones, temperaturas, flujos y demás. Y el sistema de control realmente no se da cuenta si está trabajando sobre una planta real o sobre una planta simulada o virtualizada, si sigue recibiendo entradas en las entradas-salidas. Entonces, por eso es que normalmente los sistemas de control se comunican con los sistemas de simulación a través de la entrada-salida, y el sistema de control en sí no debería sufrir ningún cambio. Lo ideal sería que el sistema de control, así como lo tienen funcionando, ustedes los puedan usar en un sistema de simulación sin tener que cambiar señal de entrada-salida o ajustar ninguna lógica. Finalmente, el próximo paso es que los software de simulación tienen modelos de procesos y modelos de equipos. Hay distintos modelos de equipos, eso es lo más sencillo. Un modelo de equipo es una bomba, una válvula, distintos equipos que ya vienen con sus modelos que funcionan o responden como uno espera. Un ejemplo fácil y típico de esto es si yo estoy simulando una bomba y desde el sistema de control le digo arrancar la bomba, que el software de simulación le devuelva al sistema de control bomba en marcha. ¿Sí? Esa es la forma fácil, la más obvia. Y los procesos ya son un poco más complejos, porque los procesos requieren, un caso sencillo es si yo estoy, no sé, vaciando un tanque, que el nivel de ese tanque se vaya disminuyendo, o si lo estoy llenando, que ese nivel suba, pero eventualmente también se modifique la temperatura, porque le estoy agregando a lo mejor un líquido más frío o más caliente, entonces la temperatura también tiene que estar cambiando en función del caudal que le estoy agregando. Entonces los modelos ya son más complicados y es donde está la mayor parte de desarrollo de un software de simulación. Hoy en día prácticamente todos los software de simulación siguen un modelo bastante parecido a esto que estoy mostrando y tienen lo que se llama un gestor de entrenamientos y un banco de pruebas. El gestor de entrenamiento es lo que más se suele utilizar para entrenar operadores. Es lo que les permite generar escenarios o repetir situaciones. Es algo muy parecido a los simuladores de vuelo, en el que le generan situaciones al piloto para poder entrenarlo. Lo mismo hace un gestor de entrenamiento en un software de simulación. Yo puedo hacer que una válvula se atasque, un equipo tenga una pérdida, o puedo tener inclusive generar y tener guardados ya escenarios determinados, ¿sí? Que vayan pasando ciertas cosas, tener como una película prearmada, para que el operador pueda entrenarse en situaciones que normalmente no las vive. Hay situaciones que a veces no pasan en 10 o 15 años en una planta, entonces el operador no está entrenado para eso. Bueno, una de las ventajas de Digital Twin es eso, es entrenarlo en situaciones anormales, o cómo se hace una parada, o hacer más eficiente una parada o un arranque. El banco de pruebas suele ser una herramienta que se usa mucho para las verificaciones de un sistema de control. Si yo hago una modificación o tengo un nuevo sistema de control y quiero verificar todas mis lógicas, lo que se llama el banco de prueba está orientado a eso, a poder documentar todas esas pruebas, ¿sí? Y llevar un registro de cómo funcionaron. Esto de vuelta es una nueva forma de verlo, en la que tenemos un mundo físico y un mundo virtual, ¿sí? Y su representación uno a uno. ¿Sí? Del mundo físico se representa uno a uno en el virtual, lo mismo con el proceso. Pero como les dije, no es solamente esto lo que forma parte de un Digital Twin, sino que alrededor de esos dos componentes básicos aparecen otras cosas. Y hoy es muy común empezar a ver situaciones como simuladores 3D o realidad aumentada o realidad virtual. Y ahí alguna vez, en general no es tan obvio cómo usar eso, hasta que alguien se los cuenta, como ¿por qué yo necesitaría un simulador 3D? Por ejemplo, si yo quiero entrenar a un operador en cómo trabajar dentro de un área confinada o de un área muy peligrosa. Si yo puedo
generarle todo un entorno virtual al operador usando las lentes de realidad virtual, de tal forma que él puede entrenarse cómo estar físicamente en esa planta e inclusive puedo hacer a través de mi simulación del proceso que pase algo en el proceso. Él deje que él y el operador interactúe y que el proceso reaccione también. Entonces está ya mucho más entrenado y cuando vaya a enfrentarse a esa situación en la realidad ya la vivió, ya la vio, ya sabe cómo reaccionar. De alguna forma es como los entrenamientos que hacen los astronautas antes de ir a reparar algo, que los entrenan dentro de una pileta. Bueno, una cosa, ¿no?, parecida intenta hacer esto de la realidad virtual. Bueno, vamos a hablar un poquitito del ciclo de vida. Y acá lo voy a dividir en dos partes. No todos los proyectos que tienen que ver con Digital Twin son proyectos que arrancan desde cero. ¿Qué quiero decir con esto? Uno está muy acostumbrado a que sean proyectos de capital, que sean proyectos de, bueno, vamos a hacer una planta nueva y como parte de mi planta nueva también yo quiero que forme parte de ella un gemelo digital. Entonces se hacían las mismas, y se siguen haciendo hoy, las mismas etapas de cualquier proyecto, no importa de qué. Entonces tenemos un concepto, un pre-feed, un feed, una ingeniería, la construcción, el arranque y la operación, como cualquier planta. ¿Sí? Lo mismo se hace con los proyectos que tienen que ver con gemelo digital. Los mismos pasos adaptados a un gemelo digital. Pero no solamente se usan o se pueden hacer gemelos digitales para los proyectos de capital, también se pueden hacer para los proyectos donde se necesita excelencia operativa o se hace OPEX. Y ahí los objetivos pueden ser muy variados, y acá voy a detenerme un ratito, porque ¿cuáles son los objetivos realmente por los que yo quiero tener un gemelo digital? ¿Para qué yo busco un gemelo digital? Hay básicamente tres objetivos, como habíamos visto muy al principio, y uno de ellos, los grandes, es porque yo quiero mejorar o la seguridad o quiero mejorar mi operación. ¿Qué significa eso? Yo puedo verificar cómo andan mis interlocks, mis condiciones de seguridad, puedo hacer un análisis de riesgo, todo en un ambiente virtual, sin afectar en nada a la producción y teniendo cero riesgo, ¿sí? Toda la revisión de seguridad se puede hacer directamente en un ambiente virtual. En cuanto a, también puedo hacer, por supuesto, como se ve, como se está viendo acá, todo lo que tiene que ver con la determinación del HACCP y demás. También puedo ver el tema de los riesgos ambientales, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser qué pasa si se dispara una variable, no se abre una válvula o se cierra una válvula? ¿Cuáles pueden ser mis problemas de control? ¿Qué pasa con mi sistema o mi planta ante ciertas situaciones? Entonces puedo experimentar con esas situaciones. Algunas empresas también tienen que cumplir algunos procedimientos. Algunos, por ejemplo, puede ser que tengan que cumplir con la olla o alguna otra norma, y entonces pueden validar todos sus procedimientos directamente en esta planta virtual. También es muy común que sea uno de los objetivos la optimización, ¿sí? Y para optimizar, ¿qué pasa si yo subo un 2% mi presión? Entonces, ¿cómo afecta a mi producción, a mi calidad, y etcétera? Entonces, las mejoras de proceso suelen ser uno de los grandes objetivos de los sistemas de Digital Twin. También algunas veces se los usa para hacer mejoras en los ajustes de lazos o hacer estrategias distintas de control. También se usa para eso. Y el tercer gran objetivo que a veces se busca en los Digital Twin tiene que ver con el entrenamiento o transferencia de conocimiento. Si no sé, tradicionalmente en la industria donde estamos se dice que de entre 5 y 7 años se tarda en tener un operador bien capacitado y bien entrenado. Eso es un montón de tiempo y cada día más hay rotación de gente que se va a otros puestos o se va de las compañías, y entonces nunca se logra tener un entrenador bien entrenado. Y ni que hablar de tenerlo entrenado en situaciones anormales o poco frecuentes. Entonces, el gemelo digital es ideal para esas situaciones. Porque, como les contaba hace un rato, podemos hacer como si fuera como un piloto que se va a entrenar.
¿Sí? Entonces, como un simulador de vuelo, esto es un simulador de planta directamente. Entonces podemos hacer que se entrene en paradas, en arranques, en evitar trips o en recuperarse de un trip. También podemos hacer que aprenda mucho y es, bueno, no sé si todos saben, pero seguramente sí, pero en general el 70% de nuevo conocimiento se adquiere con prácticas, no con leer o escuchar a una clase, sino haciendo las cosas, teniendo práctica. Y este es el mejor caso en el que podemos hacer eso. Muy bien. Vamos a hablar un poquito ahora de los modelos. Sí, yo hablé recién hace unos minutos de distintos tipos de modelos de alta, baja o media fidelidad. Y los modelos se los divide en tres, algunas personas hablan de 4 modelos, modelo de baja, media, alta y muy alta fidelidad. Es una definición finita, pero básicamente los modelos, la gran mayoría de la gente habla de 3 modelos, baja, media y alta fidelidad. ¿Para qué sirve cada uno de estos modelos y cuáles son los problemas y los beneficios de cada modelo? El modelo, vamos yendo de abajo para arriba, el modelo de fidelidad baja, es un modelo en el que se suele usar mucho en las que serían las pruebas FAT, en el sentido de que yo quiero probar si una válvula le doy el comando de cerrar, se cierra, si un motor le digo arrancar y me muestra que está en funcionamiento. También sirve para probar interlocks de esa forma. ¿Sí? Sirve para ese tipo de situaciones. Para eso es ideal, no hace falta más fidelidad que la baja, pero no es tan bueno si yo quiero, por ejemplo, probar o entrenar un operador, porque para eso yo ya necesito que en la planta, como sí, reaccione como debería. Si abre una válvula, que empiece a subir el nivel del tanque, por ejemplo. O si prende una bomba, que la presión suba. ¿Sí? Esas cosas ya están afectadas por un modelo de fidelidad media. Por eso ya se habla de modelos de equipos, balance de calor de masa, etc. Y si yo quiero hacer un modelo para optimizar mi proceso, ahí sí necesito una fidelidad alta. ¿Sí? Entonces ya ahí aparecen modelos termodinámicos, hidráulicos y demás. Pero si es para entrenar operadores, con fidelidad media es más que suficiente. Sí, ahí no debería tener ningún problema con eso. Por eso es que es importante definir al principio de un Digital Twin cuál es mi objetivo. Si yo quiero el objetivo de máxima, que voy a querer entrenar operadores, mejorar el proceso y demás, entonces tengo que apuntar a una fidelidad alta. Pero si yo no necesito eso, si mi objetivo principal es entrenar operadores, con una fidelidad media es más que suficiente y los costos son muy diferentes entre cada una de ellas, porque acá es donde está realmente el costo de un gemelo digital, en el desarrollo de los modelos. Bueno, como recién al principio de todo les decía, se ha vuelto común o tentador en este momento el tema de los modelos. Sí, el modelo de fidelidad alta es el ideal, el que todo el mundo quiere tener, y todos dicen, yo quiero tener mi modelo de alta fidelidad. Sí, este es mi modelo, el que más me gusta porque tiene todo y no me restrinjo en nada. El tema es que un modelo de alta fidelidad es el más costoso de todos y depende de las plantas, pueden ser proyectos como una planta entera. Y un modelo, lo que se llama hoy un modelo selectivo de fidelidad, hace que sea más razonable y tengan un camino más allanado. No significa que ustedes no pueden arrancar en un modelo fidelidad baja y en el camino o en los años ir creciendo la fidelidad o ir haciendo pedazos de mayor fidelidad. Entonces yo hago una planta de fidelidad baja, una planta en media y después la de media la puedo llevar con los años a la de alta fidelidad. Eso lo permite lo que se llama los modelos selectivos de fidelidad. ¿Sí? Permite ir creciendo de a poco, si uno quiere. O tener distintos tipos de crecimiento. No tengo que tener todo en la misma fidelidad, a lo mejor. Bueno, siguiendo un poco con esa idea que recién les contaba, ¿sí? Hay cada uno de los modelos de fidelidad, de baja, media y alta, tienen asociados distintos, lo que se llaman modelos estáticos, dinámicos y de tiempo real, cada uno de ellos. En general, el modelo de estado estático es lo que se denomina cuando la planta está en condiciones ideales, o está parada o está en condiciones de ejecución
sin modificaciones, sin ruido, sin eventos, sin nada. Cuando yo necesito un poquito más de desarrollo, ahí necesito ya un modelo dinámico en el que ya sí se ve reflejado los cambios en la planta. Lo que estoy planteándoles en este slide es que en general uno arranca con lo que se llama el modelo en estado estacionario, ¿sí? Y el modelo de estado estacionario es el que primero se desarrolla, que es, bueno, cómo tiene que funcionar en condiciones estables cada uno de los equipos y la planta. A eso luego se le agrega el modelo dinámico, ¿sí? Y el modelo dinámico es cómo cambia de un estado estacionario a otro estado estacionario, básicamente. Cuando hay una transición entre los estados estacionarios, ahí aparece el modelo dinámico. Entonces, cómo va de uno a otro. Pero si uno necesita realmente saber cómo también, y que es los lugares donde generalmente más se busca optimizar, que es en los cambios, no en los estados estacionarios, sino en los cambios, necesito lo que se llama una actualización continua o en tiempo real, donde yo tengo que ver en todo momento cómo se están comportando todas las variables. Entonces este gráfico intenta mostrar eso, de que yo puedo, en un modelo dinámico tengo la planta en distintos estados discretos, por llamarlo, y en un modelo en tiempo real la tengo en todo tiempo la planta. Permanentemente se está recalculando todo. La otra cosa que también les mencioné, bueno, ya se los había adelantado, así que no voy a hacer muchísima más información acá, pero les agrego algo más. Es que, bueno, ya les había dicho, un operador normalmente tarda de 5 a 7 años en ser un operador experimentado, y a través de las herramientas de gemelos digitales eso se puede reducir en mucho, ¿sí? Inclusive se puede hacer que, por más que un operador sea muy experimentado, es muy probable que ante una situación extremadamente anormal no sepa cómo reaccionar o reaccione equivocadamente, porque nunca supo de cómo hacer ante esa situación. Entonces, las plantas, lo que se denomina las plantas de más alta, o las plantas más ideales, lo que hacen es entrenar cada cierto periodo de tiempo, en general cada un año, a los operadores en situaciones anormales para que estén preparados cómo reaccionar a esas situaciones anormales. Entonces, puede ser una situación. Inclusive hay plantas que usan el gemelo digital para entrenarse para la próxima parada. Entonces, antes de la próxima parada, ya los operadores están pasando por esos eventos en los simuladores para que puedan hacer una parada más rápida y un arranque mejor. De tal forma que los ponen ante escenarios de, bueno, los arranques tienen problemas, hay fugas, equipos que no funcionan y demás, entonces los van entrenando en esas situaciones, en los modelos digitales, para que cuando sea el momento de realmente arrancar una planta, sea mucho más rápido el arranque y con menos problemas. O inclusive les ayude a detectar cuál es el problema también. Todo esto también, bueno, asociado a los operadores, tiene que ver con que cada vez son más automatizadas las plantas, mucho más automatizadas. Hace ya bastante tiempo que las plantas están muy automatizadas y los operadores pierden un poco también de contacto con la realidad muchas veces. Y entonces aparecen estos modelos para hacerlos ayudar o ayudarlos más en los automatismos, porque hay muchos automatismos automáticos, hay secuencias automáticas en las plantas, hay mucho de procesos automatizados que los operadores no saben cómo reaccionar si no funcionan bien, si hay fallas en esos procesos automatizados, porque están tan acostumbrados a que eso funcione siempre bien, o siempre mal, depende de la planta, que cuando hay algo anormal, no saben cómo reaccionar. Entonces, nuevamente, esto de usar los simuladores para que los operadores puedan entrenarse y saber qué hacer ante esas situaciones, hace que sea mucho más eficiente todo. Bueno, avanzando, ya terminando con esto, hay algunas mejores prácticas que suelen utilizarse mucho cuando se habla de gemelos digitales, ¿sí? La primera tiene que ver con los modelos. Yo hablé un poquito de modelos, ¿sí? Y el modelo tiene que ser dinámico, ¿sí? Y no necesariamente... Uy, perdón, disculpen. Pero
el ideal es un modelo dinámico. Ahora, que sea el dinámico no significa que sea de alta fidelidad. Sí, puede ser una fidelidad media e igual sería dinámico. También mencioné un poco el tema de que el Digital Twin tiene que ser tanto para CAPEX como para OPEX, y lo más importante, y esto es una frustración para mucha gente que está involucrada con los Digital Twins, es que tiene que ser rentable y maximizar el retorno de la inversión. Tiene que ser algo que se pueda realizar. Históricamente, los Digital Twins son vistos como inversiones muy caras. ¿Sí? Eso no depende del objetivo que uno persiga. Se puede hacer un cálculo de retorno de inversión y es típico que, inclusive yo he participado en algunos proyectos en que en 2 años ya se pudo recuperar esa inversión. Luego, una cosa que no mencioné mucho, lo hice muy al pasar, y es que los gemelos digitales se ven afectados por una situación en la que la planta cambia permanentemente. Se le agregan cosas, se le modifican cosas, cambian las lógicas, cambian la planta, el proceso. Y todo eso tiene que también verse reflejado en el gemelo digital. Es muy común ver un gemelo digital que se lo pone, se lo genera, se lo ajusta, se lo deja funcionando, pero uno vuelve a ese lugar a los 2, 3 años y está apagado. Y está apagado porque eso ya no representa la planta. Nadie le hizo mantenimiento también a eso. ¿Sí? Porque o es muy complicado, o depende de un proveedor, o el motivo que sea, pero entonces ya se fue apartando el modelo digital del modelo real. Entonces, una cosa que hay que estar atento es que tiene que permitir el desarrollo de ese modelo digital de la misma forma que se va modificando mi planta. Mi planta va cambiando por la lógica o el proceso, y lo mismo tiene que pasar con mi gemelo digital. Una cosa también como muy buena práctica que se debería considerar es que no haya que modificar, ¿sí?, o eliminar componentes de mi sistema de control. ¿Sí? Debería ser exactamente el mismo. En el mundo ideal yo debería poder agarrar mi sistema de control y si sufrió alguna modificación se la agrego a mi gemelo digital, y así como viene debería tomarlo. No debería haber debería ser necesario hacer demasiados cambios. En el mundo ideal ningún cambio. Y eso va asociado también con las entradas-salidas. ¿Sí? Todas las entradas-salidas deberían estar simuladas, inclusive aquellas que vienen de equipos de terceros. Un caso, no sé, típico puede ser, yo tengo mi sistema de control, pero aparte tengo otros sistemas asociados, PLCs, equipos de medición y demás, que no necesariamente forman parte de mi sistema de control, pero a lo mejor son necesarios para mi gemelo digital. Y entonces eso también debería ser parte de la simulación. ¿Sí? Que muchas veces eso queda medio, no se tiene en cuenta en el momento de la especificación y queda medio desconectado. Entonces no hay una realimentación por ese lado. Bueno, eso intenté contarles un poco cómo es la tecnología hoy en día de gemelos digitales, por dónde van, cuáles son un resumen muy rápido de modelos. Hay un montón para hablar sobre modelos y algunas de las mejores prácticas. Sí, y preferí dejarles algún tiempo libre como para que me hagan todas las consultas que quieran. Buenísimo. Ahí está, Roberto. Buenísimo. Si querés, dejar de compartir, así se ven las caritas y la gente puede... Ahí está, espectacular. Buenísimo. Bueno, tengo varias preguntas, Ok, pero como yo soy el moderador, voy a aprovechar y yo hago la primera. ¿Sí? sí, Tengo dale. derecho para eso. No, una pregunta que me pareció, digamos, un tema muy común, que es el tema de las paradas de planta, ¿no? Cuándo hacerla, siempre está el tema del diseño no sé, de los reactores o de lo que fuere, y hay que cumplir ciertas normas ya ¿cómo se llama?, de fabricación. Si uno tiene un buen digital twin, y a medida que va evolucionando el equipo, uno puede decidir con la información de un gemelo digital, prolongar, digamos, y no realizar la parada cuando capaz que el diseño del
¿cómo se llama? ¿El equipo lo requiere o es demasiado riesgoso? ¿Sirve para eso? Hoy ¿Se en puede día utilizar? hoy en día no se está usando el Digital Twin para hacer eso. Sí, sé de situaciones en las que verifican eso en los Digital Twin, pero no lo usan como argumento, ¿sí? No es un argumento hoy en día, aún por lo menos, decir, ok, según mi gemelo digital no sería necesario hacerlo cada 2 años, sino lo puedo hacer cada 3 años. No están en ese nivel todavía. No sé en el futuro, pero aún no. Gracias, gracias. Voy a ir leyendo y si quieren comentar, también abran micrófono al que voy nombrando. Carlos Octinger pregunta, ¿el Digital Twin incluye control avanzado de procesos o corren en paralelo? Pueden hacérsela, en general lo que se hace es el control avanzado corre en paralelo y se comunica. Lo que mucha gente suele definir como Digital Twin es la simulación de el proceso y de la interacción dentro del proceso, la planta en sí. Y otros dicen que Digital Twin también es la planta más el sistema de control. Pero no invalida de que en realidad si yo tengo control avanzado, puedo seguir usando mi control avanzado para que se comunique con mi sistema de control. El control avanzado no se va a enterar de que si mi sistema de control es el real o el virtualizado. Ok, perfecto. Perfecto. Ahí después cualquier cosa levanten la manito y le damos micrófono. Ahí Marcelo Fermepín, la simulación permite predecir eventos futuros. Pregunto si aplica para mantenimiento preventivo. No está pensado para hacer mantenimiento preventivo o una simulación, sino está más pensado para proceso, ¿sí? Pero no para mantenimiento. No, hay otro tipo de herramientas pensadas para predecir problemas de mantenimiento, no esta. Gracias, Roberto. Hay una consulta de Diego Iravedra. Con respecto a los beneficios en ciclo de vida, entiendo que el Digital Twin no alcanza para satisfacer las pruebas periódicas de los lazos de seguridad que requieren las reglas de seguridad funcional. ¿Es cierto? Según la norma es correcto. La norma no admite que lo prueben en el sistema de seguridad. Sin embargo, sí se los usa para verificar la lógica antes de llegar a la puesta en marcha. Sí, pero la norma pide que sea en el lugar definitivo porque inclusive pide que se lo descargue, se guarden lo que llaman los RCs, entonces todo eso igual habría que hacerlo en un sistema real, pero sí permite avanzar mucho porque ya está verificada la lógica. Ok, ok. Acá una pregunta más y después vayan levantando mano. Yo también tengo alguna pregunta más. Marcelo Fermepín nuevamente. ¿Cómo se refleja el desgaste de los equipos y la pérdida de eficiencia durante la vida útil de la planta? Eso se puede ver Sí, en eso el... se va viendo porque el modelo que representa, voy a hacer un ejemplo muy sencillo, que es el más tonto de todo, la bomba. Si la bomba va perdiendo eficiencia durante su vida y el modelo tiene en cuenta eso, el desgaste, y también por eso es que uno tiene que o puede interactuar con el modelo. El modelo, bueno, yo no les mostré nada del modelo, pero el modelo al fin y al cabo es una ecuación matemática con una serie de parámetros que yo le puedo ir agregando o quitando. Entonces, uno de esos parámetros tiene que ver también con unos factores de envejecimiento, así se suelen llamar, que hacen que sea más o menos eficiente un equipo. Hablé de una bomba, pero podría ser una torre, mucho más complicado. Okay, perfecto. Ahí teníamos una pregunta. Marcelo, si querés, ahí abrí el micrófono. Sí, lo abrí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. A ver, Roberto, dos preguntas sencillas. La primera tiene que ver un poco con lo que recién comentabas de los modelos, ¿no? O sea, ¿cuál es la precisión que puede tener un modelo de simulación de reacción? O sea, ¿qué KPI usan para las reacciones? Cuando son reacciones sencillas, como una reacción que podría ser de gas de síntesis, está todo bien, pero cuando son reacciones mucho más complicadas, ¿cómo es la modelización que usan para predecir las reacciones? Eso por un lado. Ok, los modelos hay... Ah, sí, perdón, sí, termine. Perdón. No, y te hago la segunda, así completo todo. Y la segunda parte tiene que ver más con lo económico, o sea, para justificar la inversión, vos hablaste que en algunos ejercicios que han hecho o en algunos trabajos, en 2 años han repagado la inversión.
Y la verdad que me gustaría un poco que nos comentes cuáles son las variables que se usan como para poder tomar ahorros significativos y poder hacer una rentabilidad de la inversión que vas a hacer en este tipo de digitales, ¿no? La primera parte era la de los modelos, qué fidelidad, cómo hacer para que el modelo sea o qué tan fideligno es el modelo de la realidad. La verdad que en el mundo hay 4 o 5 fabricantes o empresas que se dedican a hacer modelos, y los modelos, la verdad es que este es el corazón de toda la solución. El modelo es lo más costoso al fin y al cabo de este tipo de soluciones. Los modelos, primero que tienen algunas ecuaciones básicas entre comillas, son bastante complicadas, pero no solamente con eso alcanza, también tienen una serie de tablas empíricas que hacen que los vayan ajustando en función de los datos históricos que tienen de cada uno de los equipos que ustedes puedan llegar a tener en la planta. Ahora, la pregunta difícil siempre para los fabricantes de modelo es: ¿qué tan cercano es? ¿Es un 1% de desviación, 2% de desviación, 10% de desviación? Esa es la pregunta difícil para todos los fabricantes de modelos. Y hay equipos que se logra tener menos de un 1% de desviación respecto de la realidad. O sea, es 99% fidedigno. Pero hay equipos que a veces están en el 3% de desviación. Pero estamos hablando de modelos de muy alta fidelidad, ¿sí? Pero para que tengan un parámetro, yo hoy podría decir que los más complicados están alrededor del 3, 4, tal vez 5% de desviación, ¿sí? Un 95% de fidelidad, como para tener un parámetro. Pero todo depende también de la inversión que uno esté dispuesto a hacer con esos modelos. La segunda parte era de cómo hacer el retorno de la inversión. Bien. Depende del objetivo mucho, ¿sí? Hay plantas que han hecho este tipo de inversiones pensando solamente en entrenar operadores, ¿sí? Y lo miden el retorno de inversión en esos casos en lo que antes pasaba con una parada y lo que pasa después con una parada. Cuánto más rápido es el arranque, por ejemplo. O cuántos trips tienen el año antes y cuántos trips tienen después en el año. Disminuyen esos trips y lo miden de esa forma. Otras plantas que tenían como objetivo mejorar su proceso, eso es más fácil tal vez, porque es un aumento de producción o una disminución de costos, de, no sé, vapor, energía o lo que sea. Entonces esos son más fáciles, pero dependen de los objetivos. En general los que lo recuperan mucho más rápido son aquellos en los que buscan mejorar el proceso, ¿sí? Porque es mucho más rápido el retorno en esos casos. En el caso de los operadores puede ser una exigencia a veces gubernamental, gremios o empresa, pero ahí sí les cuesta un poco más el retorno de la inversión. Y es más difícil de medir. Pero en definitiva, para hacer eso que estás comentando, deberías tener ya la planta en operación y el simulador debería ser algo que corra en paralelo, pero una vez que ya tuviste una cierta experiencia en colección de datos, en un montón de información que te permita comparar si estás haciendo o no más óptimo el desarrollo del proceso y los costos bajen, digamos, ¿no? Correcto, sí, es verdad. Yo me centré en la respuesta en una planta que está operando. Una planta desde cero, ahí se basa mucho en números que existen en el mercado de cuánto se tarda en arrancar una planta desde cero y entonces lo comparan. Ahí se usa mucho más que nada para entrenar operadores y validar ingeniería. Si una planta desde cero ya no están buscando tantos todavía mejoras de proceso, porque seguramente durante la construcción algunos detalles va a haber que ajustar en el proceso. Entonces, pero he visto algunos pocos casos en los que sí hacen eso, hacen toda la ingeniería, simulan todo la planta y antes de ponérsela a construir ya hacen algunos ajustes porque ven en la simulación de que conviene hacer algunos cambios. Ahí obviamente es más difícil el cálculo de retorno, ¿sí? Pero tampoco es imposible porque uno dice, bueno, yo pedía tener un valor nominal de planta de 100 y gracias a estas modificaciones estoy teniendo un 102. Entonces ese 2 ya es un retorno que pueden calcular. Pero no son los casos más comunes. Ok. Gracias, Roberto. De nada. Perfecto. Hay una pregunta más. Marcelo Fermepín, ¿querés hacerla directamente, Marcelo, la última? ¿Cómo se refleja, Marcelo? O la voy leyendo. Bueno, dale, Marcelo. Bueno, voy yo. ¿Cómo se refleja el desgaste de los equipos y la pérdida de la eficiencia durante la vida útil? ¿Aplica la simulación
Eso ya hablamos de eso, creo que Creo que sí, ¿no? Sí, ya o sea, hablamos de eso. Pero no sé si hay algún detalle Perdón, más. Gabriel, no encontraba el micrófono. Acá estoy. Le agregué una más a esa que es si se aplicaría la simulación para un HASOP. Si se ok. podría hacer un HASOP Sí, con... correcto. Yo inclusive lo mencioné, creo, en alguna de las perdón. hojas. No, está bien, no pasa nada. Sí, es una de las cosas que yo dije que se usaba mucho los gemelos digitales era para seguridad. ¿Sí? ¿Qué pasa con si no sé, se vuela una tapa o sube mucho la presión? Y se usa mucho para hacer HASOPs, precisamente, o para validar interlocks o seguridad. ¿Sí? Se usa mucho en esos casos. Buenísimo. Genial, gracias. Hay una pregunta de Guillermo, interesante. ¿Poseen interacción con sistemas administrativos para permitir evaluar KPIs económicos y no solo de procesos? No es uno de los objetivos hoy en día, por lo menos de los gemelos digitales, y la verdad es la primera vez que escucho que alguien esté pensando en hacer eso. No lo descarto que pueda pasar en el futuro, pero hoy no es algo que esté pasando. No es algo que en general está bastante más asociado al mundo de operación y algo de mantenimiento y no tanto al mundo de la administración. No nos olvidamos de Carlos, de la pregunta inicial, así que Iba a me decir, parece que es momento para que le respondas a Carlos. No, que la vuelva a hacer porque no sé si todos la escucharon. Dale, Carlos. La pregunta que quería hacer tiene que ver con el costo para una planta que ya está construida, yendo a un modelo de alta fidelidad. Entiendo que yo he visto ya algunas presentaciones donde en el proceso de construcción de la planta se hace una maqueta virtual de la planta que es exactamente igual a lo que hace lo que se construye físicamente, pero yendo a una planta que ya existe y aplicando un esquema, porque no pretende una cotización ni nada parecido, aplicando un esquema de escalas logarítmicas, el costo de un modelo de alta fidelidad, digamos, está entre 100.000 y 1.000.000, o entre 1.000.000 y 10 millones. ¿Dónde se ubicaría una modelización de la planta existente bastante compleja? Ok. Por supuesto que varía mucho de la planta y de las industrias. Hay industrias más sencillas y más complicadas. Una industria complicada estaría entre los 100.000 y 500.000 más o menos. Sí, pero En es ese rango. una planta de etileno que es quizás de las más complicadas. Depende del tamaño también, porque cuanto más equipos haya, más grande la planta, más modelos hacen falta tener. Pero no necesariamente es lineal eso, porque a lo mejor yo tengo 5 unidades iguales, entonces desarrollo el modelo para una y después copio. ¿Sí? Ahora, si tengo 5 unidades diferentes, tengo que hacer 5 modelos diferentes, entonces puede ser más cara, pero en el ROM rara vez andan en los 100.000 y están más en los 200 a 500. Y no se hace modelo en una planta existente, se hace, digamos, reproducción física de la planta virtual, porque yo vi que para los que están en construcción sí se va haciendo en paralelo una reproducción física virtual de la planta. Lo que se pero sí. Supongo que una planta existente debe ser mucho más complejo. No sé si se llega a hacer una cosa así, Hay o dos directamente cosas. se va a lo que es la simulación de los procesos y las lógicas de seguridad y herramientas de control de planta, pero no lo físico, porque supongo que esa etapa debe ser muy cara. Hay dos partes que hace un tiempito se está haciendo. Tradicionalmente se hizo la del proceso, se simulaba el proceso y hace unos años también se empezó a hacer unos modelos virtuales de la planta física para poder ver inclusive y hacer más rápido la parte de, por ejemplo, por dónde pasan las cañerías y la interacción entre los equipos. Pero eso tiene que ver con la ingeniería más que nada.
¿sí? No tanto con la mejora del proceso, y eso se está utilizando también en los gemelos digitales para entrenar operadores, como yo mencionaba, para, por ejemplo, ambientes confinados o operaciones complejas que no en zonas peligrosas. Se usan de alguna forma esos mismos modelos, los CAD que salen de ingeniería, se incorporan, ¿sí? Y se hace o realidad aumentada o realidad virtual para entrenar a un operador en operaciones en planta. Pero no se suele tener una planta totalmente virtualizada, porque no tiene demasiada utilidad en realidad, excepto para la ingeniería, no tanto para la operación. Bueno, sí, está entendido. Buenísimo. No sé si me falta algo por ahí. No, creo que no. Bueno, la verdad que fue interesante la ida y vuelta. Siempre es muy rico el tema de las preguntas, creo que fueron varias. Nada, para cumplir con el horario, perfecto, 1 hora. Roberto, te queremos agradecer y, bueno, y a todo Emerson por siempre estar en disposición para este tipo de charlas. Creo que es súper constructivo. Bueno, va a estar, está siendo grabado, así que va a estar en el canal YouTube del IPA y bueno, lo pueden reenviar a cualquier contacto. Así que nada, Roberto, muchísimas gracias Bueno, y bueno, placer. continuaremos con las charlas en el futuro. Gracias a todos por participar. Bueno, gracias y buenas tardes. Gracias, Roberto, muy interesante.